El modelo AIDA ha sido un método que desde hace mucho tiempo se ha usado en marketing. Describe un orden sugerido en el que debemos ir conduciendo las emociones de quienes leen nuestros anuncios, porque precisamente lo que intenta es desencadenar en los posibles clientes una emoción positiva hacia lo que le ofrecemos, de modo que facilitemos que tome una acción concreta al respecto. Vamos a ver en este video cómo nos puede ayudar esta fórmula. AIDA es un acrónimo que significa atención, interés, deseo y acción. En los anuncios publicitarios en general, incluidos los de las redes sociales, resulta muy útil usar este método. También funciona para las páginas de aterrizaje o landing page. Una landing page bien hecha puede lograr muchas ventas y sin necesidad de un intermediario. Si este método está bien aplicado y por supuesto se ha segmentado muy bien, es muy fácil que llegue a ojos de tus clientes ideales. Vamos a ver qué indica cada aspecto de este método. Primero tenemos la atención. Cada vez son más los impactos publicitarios a los que estamos sometidos en nuestro día a día con la publicidad en redes sociales, los anuncios en Google Ads, las campañas de email marketing, por lo que llamar la atención de las personas y conseguir que se fijen en nuestra propuesta de valor es imprescindible. Si no consigues captar la atención de las personas, no vas a vender. Para esto es imprescindible saber cuál es la motivación que lleva a una persona a realizar una compra. El primer paso es definir entonces una propuesta de valor diferencial. Una técnica para captar la atención del cliente en AIDA se basa en crear títulos irresistibles. Aquí te comparto unos consejos. Puedes usar números en tus títulos. Por ejemplo, X maneras de hacer, X trucos para, X cosas que no sabías sobre, X aplicaciones para. También puedes hacer preguntas para despertar la curiosidad y los puntos de dolor de tu público objetivo. Por ejemplo, ¿estás cansado de dormir mal la noche? ¿No consigues algo? ¿Te gustaría algo? ¿Saber por qué el X de las personas no llegan a algo? También puedes utilizar palabras negativas, más hacer una combinación de los anteriores factores. No lo piensas, pero a veces las palabras negativas nos llaman más la atención, ya sea por miedo o cualquier otro factor. Por lo que puedes incluir palabras como no, nunca o jamás. Por ejemplo, las 5 cosas que jamás haría si. Nunca había pensado que. No te le vas a creer, pero... Aquí otro ejemplo. Es diferente iniciar tu mensaje con ¿quieres bajar de peso? Llámanos, que decir frustrada porque has intentado mucho y nada que logras bajar de peso. O decir yo también sé lo que es intentar bajar de peso y no lograrlo. Las últimas frases conectan mejor. En la primera la impresión que queda es llámame, tú me necesitas a mí, o incluso llámame, que quiero venderte algo. Por lo menos yo me siento un poco así cuando leo este tipo de frase. Siento que me quieren vender en frío. En la segunda, la impresión es entiendo cómo te sientes y lo incómodo que es, o me estoy poniendo en tus zapatos. Segundo, tenemos el interés. Ahora que tienes su intención, necesitas hacer que quienes leen tu anuncio lo sigan haciendo. Esto se puede lograr de varias maneras. Por ahora te diré que crear un lazo ayuda a construir confianza. Insinuando algo especial para tu cliente o algo que le sea útil para lo que quiere, reafirmarás su interés en lo que tienes que decir. Esto se logra a menudo a través de la técnica de solución de problemas. A tu consumidor le falta algo y tú tienes eso que necesita. O quizás tiene un problema y tú tienes la solución. Entonces plantea una solución. Por ejemplo, si seguimos el ejemplo anterior, podríamos decir, con mi método podrás bajar 4 kilos por mes, o en una versión ampliada, con nuestro método podrás bajar 4 kilos al mes sin sacrificios. Con frases así, probablemente estés generando a quien te lee esa sensación de encontraste una solución. Le estás resolviendo algo concreto y eso es lo que está buscando. Es muy diferente si no es clara esa promesa y te quedas en frase como somos especialistas en estética y cuidado de la figura. Ten muy en cuenta, es muy importante que la solución que ofrezcas sea realmente algo que vas a cumplir. No se trata de promocionar algo que no eres o que no puedes lograr para tus clientes. El tercero es el deseo. En este momento, quien está viendo tu anuncio empieza a considerar que quiere tener eso que ofreces, pero no se siente seguro, y el problema es que probablemente tú estás bien lejos y no tienes cómo llegar directamente a explicarle. Esta es la etapa en la que debes llevarlo a sentirse seguro de lo que lo ofreces, realmente le sirve y lo dejará satisfecho. Aquí puedes hacer uso de frases que concreten mejor cuáles son las ventajas que obtendrán o lo que te diferencia del resto. Por ejemplo, con mi método lo lograrás bajar de peso sin dietas, sin sacrificios, sin tratamientos invasivos que dañen tu salud. Con las ventajas o las soluciones claras, lo que tú le estás diciendo a tu futuro cliente es de qué forma le estás ayudando a aliviar un temor o resolver un problema.
En el caso aquí sugerido, estás ofreciendo ayuda a una persona que probablemente se identifica con una o varias de estas situaciones. Puede tener aversión a las dietas, puede sentir frustración o incomodidad con su imagen física, necesita ver resultados pronto, no le gustan los tratamientos invasivos, no tiene disciplina para hacer deporte. Cuando un consumidor ve un anuncio que permea su punto de dolor, sus preocupaciones o sus motivaciones, logrará conectar mucho mejor con la propuesta que está viendo. Preséntale el panorama de cómo los vas a llevar del punto A al punto B. Aquí funcionan súper bien las imágenes de antes y después. Este tipo de imágenes before-after se usan mucho para vender servicios de remodelación o adecuación de espacios y en muchos otros casos, pero siguen siendo muy efectivas. Todo lo que ayude a tu cliente a visualizarse en su estado ideal sigue teniendo un gran efecto en la mente y las motivaciones. Y llegamos al último punto de la fórmula AIDA, la acción. Llegó a la hora del cierre de ventas. Es ahora cuando debemos de crear llamadas a la acción llamativas que le digan a las personas qué acción tienen que llevar a cabo. Algunas palabras accionables que funcionan muy bien son unite, regístrate, descárgate, prueba, apúntate, consigue, llama, compra, empieza, participa. Este tipo de palabras había que acompañarlas con expresiones que llamen a la acción u urgencia como ya, ahora, hoy, gratis. Por ejemplo, ahora regístrate gratis a nuestra webinar. También puedes añadir ofertas con una duración limitada para despertar la urgencia y presionar para que actúe ya. Por ejemplo, compra hoy y llévate un 30% de descuento. Últimas 5 plazas, únete ya y no te quedes sin tu plaza. Nosotros tomamos las decisiones de compra cuando nos meten urgencia y notamos que nos podemos quedar sin el producto. Otra forma es la de añadir bonus o eliminar posibles objeciones. Por ejemplo, devolución gratuita, envío gratuito, periodo de prueba de X, añadir preguntas frecuentes también. Vamos a ver cómo aplicar el método AIDA en anuncios con 2 ejemplos. Estos ejemplos vienen del blog Rubén Manés, que es un especialista en marketing digital. Primero, analicemos la intención. Las primeras letras de nuestro anuncio son las más importantes y es donde tenemos que conseguir llamar a la atención para que continúe leyendo. En ambos casos, para llamar la atención lo hace con varias preguntas. El anuncio A dice, tus estrategias de marketing digital no están dando los resultados que te gustaría. ¿Sientes que luchas con tu competencia? El anuncio B dice, ¿te gustaría hacer tu proyecto o negocio de forma más rápida? En el primer caso, se apela a una pregunta basada en una frustración o problema. Estaremos por lo tanto hablando del marketing de dolor. Mientras que en el segundo caso, podríamos decir que se basa más en el marketing de beneficios y en la promesa o propuesta de lo que podría conseguir. Segundo, el interés. Ahora que ya hemos conseguido captar la atención de estas personas, tenemos que conseguir sus intereses. Por eso, el anuncio A se pasa de preguntas enfocadas al dolor del público objetivo a preguntas con una posible solución. ¿Te gustaría encontrar nuevas estrategias para conseguir clientes que no estén saturadas porque lo utiliza todo el mundo? Si este es tu caso, estás de suerte. Mientras que el anuncio B trata de conseguir tu interés poniéndote de ejemplo grandes empresas que aplican esta técnica. Empresas como Airbnb, YouTube, Slack han reconocido que el growth hacking ha sido el eje principal de éxito empresarial. Tercero, el deseo. Finalmente, para activar el deseo en ambos anuncios, se apela a la propuesta que pueden conseguir si hacen clic en el anuncio. El anuncio A dice, y los emprendedores digitales que se conviertan en los primeros en utilizarlos tendrán una superventaja sobre sus competidores. El anuncio B dice, he preparado un ejemplo paso y en vídeo cómo conseguí 26 reuniones en 17 minutos invirtiendo 0 euros. Cuarto, la acción. El objetivo final del modelo AIDA es conseguir que esa persona lleve a cabo la acción requerida. Y para eso hacen falta llamadas a la acción claras. Las puede ver al final del texto y además lo refuerza con el título del anuncio y el botón de CTA. El anuncio A dice, entra al webinar gratuito ahora con el link. Abajo tiene el arte y el título webinar gratuito, cómo conseguir clientes super calificados gracias a los bots. Y a la derecha el call to action, registrarte. Por el anuncio B dice, por otro lado, si quieres saber más sobre el growth hacking, te dejo el link a mi guía de growth hacking completa. Abajo tienes el arte y luego tienes el título gratis video paso a paso, cómo conseguir 26 reuniones en 17 minutos y por la derecha tiene el call to action, más información. Como ves, una técnica muy interesante y que recomiendo aplicar a cualquier persona que gestione campañas.